Bueno, y como le anunciábamos también, hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es una persona que tiene un manejo de los temas a nivel de lo que hoy se constituye desde su fundación, lo que es el sistema de la OEA. Él nos referimos al licenciado Ramón Revit Matos, quien tiene también una dilatada carrera de servicio diplomático ante ese organismo internacional, y él estará hoy pues ilustrándonos de todo el componente de esa institución, la importancia que tiene para los países, para la democracia, y ese nivel de participación y todo lo que ahí está ocurriendo. De manera que será un programa que nosotros pues proyectamos de mucha importancia y sobre todo un programa muy académico. Sí, bueno, bienvenido, Así que doctor. bienvenido. Bueno, muchas gracias al licenciado Jorge Corporán, al doctor Eddie de Gracia, colega y amigo, por la invitación que me cursan a estar aquí en Seguridad y Defensa hoy de Radio Funglode. También saludar al público que lo sigue a todos ustedes, que yo sé que es bastante numeroso. Y nada, estamos aquí para tratar de hablar de lo que es la OEA y el sistema interamericano. Así Bueno, es, ¿no? muchas Y gracias. nos honra con su presencia usted, este programa, usted lo engalana. Bueno, nos gustaría ver, escuchar de usted, ¿cuál es la función de la OEA como organismo internacional? ¿Cuáles son sus funciones principales? Muy bien, muy bien. Antes de ir directamente a hablar de lo que es la Organización de Estados Americanos, OEA, a mí me gustaría conversar con ustedes un poquito de su historia Bien, y cómo nace este organismo regional que convoca a los 35 países del hemisferio occidental. Bueno, el origen de la OEA se remonta a lo que fue la Unión Panamericana, que fue una organización que se formó bajo los auspicios de los Estados Unidos en el año 1890. Es decir, esta organización nace antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se buscaba en esa organización era la integración de sus países para el comercio, y además se decía en uno de sus capítulos que dicha organización también establece un marco de unificación para cualquier agresión de los países convocantes. Aquellos eran 12 países en ese momento que se formó la Unión Panamericana. Luego esta organización fue evolucionando y en el año 1948 entonces surge como lo OEA, en la novena convención de la Unión Panamericana. El primer secretario general de esta organización, la OEA, lo fue Alberto Llenares Camargo, que a sazón en ese momento era el director general de la Unión Panamericana. Era un ex canciller de Colombia que tenía muy buena relación en los círculos políticos de Estados Unidos, y además venía de ser el director general de la Unión Panamericana. Por ello, creo, me parece, que quedó como secretario general de la OEA. La OEA fue evolucionando a través del tiempo y contamos ahora con una organización con 35 países menos 13. Y me gustaría explicar esa parte más adelante, la de menos 3. Pero hay menos una tres. pregunta que Sí, ya Jorge había formulado. sí, claro. ¿Cuál es la función o las funciones principales de esta organización? La función principal de la OEA, bueno, esto es un organismo regional, que es un organismo, además de que integra todos los países del hemisferio, lo convoca a un diálogo permanente sobre los asuntos políticos. Sobre todo la OEA lo que persigue es que se mantenga la institucionalidad democrática en los países que pertenecen a la organización. Entonces, hay diferentes órganos que conforman esta organización, como la Secretaría General, eh, el, su Consejo Permanente, la reunión de consulta, que son los órganos que interactúan con la Secretaría para que la OEA sirva como el foro de las Américas. Bien, bien. Bien, licenciado, sería bueno que nos ilustre, porque más allá del papel que ha jugado la OEA con sus altas y sus bajas, y el contexto histórico que le dio sentido, que le permitió hoy
pues existir como un organismo internacional. ¿Se justifica hoy la presencia de la OEA o estamos llamados a generar una transformación de esa institución? Es una excelente pregunta, doctor de Gracia. Fíjense, después de la constitución de la OEA, que se formuló su carta constitutiva, la carta de la OEA, esta carta ha tenido 4 enmiendas. Se ha enmendado por el protocolo de Buenos Aires, el protocolo de Cartagena de India, el protocolo de Managua y el protocolo de Washington. En esos diferentes protocolos, la OEA se fue renovando y fue agregando estamentos a esta organización. Por ejemplo, en el primer protocolo se permitió que otros países de la región integraran la organización, porque en su fundación solamente fueron 17 países. La República Dominicana es fundadora. La República Dominicana es país fundador de la Organización de Estados Americanos. Sí, por supuesto. Nosotros hemos siempre estado en la fundación de estos organismos, y de la inclusive ONU. de la ONU. Sí. Entonces, ¿qué ha sucedido después de estos protocolos? La OEA se ha quedado vacilando por un tiempo en lo que fue la Guerra Fría. Y fue un organismo que fue utilizado, y hay que decirlo de manera llana, en ese momento por Estados Unidos para la política de contención del comunismo. Ustedes recuerdan aquel llamado telegrama largo de George Kennedy, que fue el fundamento para el presidente Truman para implementar la política de contención, que sencillamente perseguía que los países de la Unión de la URSS no interactuaran con los países que eran satélites de Estados Unidos. Y la buena vecindad. Y la buena vecindad, exacto. Sí, Estados Unidos tratando de cuidar su patio trasero. Pues los diferentes secretarios que han pasado por la organización se descuidaron hasta el año 1994 de lo que fue la renovación de la OEA. Cuando entra el secretario general César Gaviria, el expresidente colombiano César Gaviria, entonces se empieza a discutir una transformación de la OEA, una renovación y una transformación de su carta constitutiva. Este secretario general no pudo lograr nada, pero se avanzó en algunos estamentos, algunas renovaciones, pero de muy cosméticas. Luego viene el secretario general Insulza y se empieza a discutir lo que es la visión estratégica de la OEA. Y ahí se implementan lo que son los 4 pilares de la OEA: democracia, seguridad, desarrollo sostenible y se me queda uno de ellos, pero son 4 pilares que conforman la organización. Muy bien. Y que empieza a transformar un poco el sentido de la organización. Pero luego de que el secretario general Insulza entrega y llega el nuevo secretario general Almagro, la OEA ha perdido un poco de vigencia en los países de la región. En aquella ocasión, en la época de la Guerra Fría, el organismo como el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Recíproco, de defensa recíproca de la organización, fue usado para prácticamente colocar en varios países de la región dictaduras, y eso causó un escozor. La OEA en algún momento ha servido como instrumento de una política Claro que sí. exterior dirigida a promover cierta tendencia política, la disminución, incluso entonces su rol, que es promover la democracia, ha sido un tanto limitado. Sí. Eso mismo dijo el secretario general Insulza en su momento, que el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, fue utilizado con esos fines en el proceso de Guerra Fría, y que eso había que cambiarlo. Y eso fue cambiando durante la Secretaría de Insulza. Anterior a eso ya la OEA había cometido el error de excluir a Cuba
eh, del sistema interamericano, con la reunión de consulta que se celebró en Montevideo, la 8ª reunión de consulta que decidió la salida de Cuba. Y luego se han dado situaciones con Venezuela, se han dado situaciones con Nicaragua. No estoy escudando a Nicaragua y a Venezuela de los errores que han cometido en el sistema democrático, pero la OEA no ha tenido la capacidad de llegar al consenso con esos países para mantenerlo en el sistema interamericano. Pero ¿cuáles han sido los principales logros de esta organización? Ya que hablamos de la naturaleza y la función de la misma, que se ha perdido un poco, ¿se pueden citar algunos logros que ha tenido con esos países que la componen? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La OEA, como dije al principio, es un gran foro de discusión, pero la OEA tiene algunos capítulos que son de mucha importancia para los países de la región. Por ejemplo, la Secretaría de Asuntos que tienen que ver con la democracia, que tiene que ver con el DECO, que es la observación electoral, que sirve de un marco regulador para los estados también, y para fomentar en los diferentes países de la región que las elecciones se lleven de manera diáfana, de manera ordenada. Ese es uno de los capítulos. La OPS también es un organismo de la salud que ayuda mucho en la región y que fomenta la sana, la ESI. Y su capítulo sancionador, ¿cómo Claro, opera? sí. Los capítulos sancionados de la OEA, bueno, ahí sí deja mucho que desear la OEA en esa área. Porque en realidad la OEA, su carta constitutiva, no le permite ingerir y ser injerista en los asuntos internos de los estados. Sí, no permite la injerencia directa en los asuntos internos de los estados. Entonces, la OEA a lo máximo que puede llegar es a tratar de buscar el diálogo y el consenso cuando hay alguna situación de conflicto entre los estados. Licenciado, dada la experiencia de su participación ante este alto organismo internacional que superan los 16 años de servicio ininterrumpido, creo que usted tiene la autoridad profesional para abordar el tema, porque de alguna forma en algunos momentos se hablaba incluso de crear otro organismo internacional que pueda tener la capacidad de sustituir a la OEA. Vista su experiencia, ¿sería esto posible? ¿Podría ser? ¿O eso solamente es un reflejo de que la OEA ha perdido de alguna forma su incidencia? Bueno, la realidad es que la OEA ha ido perdiendo vigencia y hay algunos secretarios generales que han contribuido mucho a eso. Yo digo que el secretario Almagro ha contribuido en esa parte. Y hay que decir que sí, que ya han surgido organizaciones en la región que buscan competir con la OEA, como es el CELAC y como es UNASUR. Aunque la OEA, por el peso específico de los países que la componen, y ahí me refiero a Estados Unidos, a Canadá, es difícil que pueda ser, echada a un lado por estas nuevas organizaciones que han surgido en la región. Sí, y la participación de Cuba. Hay sanciones todos los años, sanciones tras sanciones, con el tema precisamente de derechos humanos. ¿Cuál sería la tendencia en el futuro inmediato frente a Cuba? Bueno, en la Secretaría General de Insulza, de José Miguel Insulza, se hizo todo lo posible para que Cuba se integrara de nuevo al sistema interamericano. Inclusive se decidió en una asamblea general, en la asamblea de San Pedro Sula, en Honduras, que mediante una resolución que fue votada mayoritariamente, fue por aclamación, que Cuba retornara al sistema interamericano. Para ello se puso una sola imposición, y fue que Cuba se pusiera de acuerdo con el Consejo Permanente para retomar todos los temas que se habían tratado en la organización. Cuba, de hecho, rechazó volver al sistema interamericano
y todavía se siguen esos esfuerzos. Pero hay que señalar en esta parte que en aquella ocasión fue una postura seria para tratar de que Cuba se integrara de nuevo a la OEA y que inclusive el presidente Obama contribuyó mucho en eso. El presidente Obama inclusive entabló relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Y Después de su visita. cuál ha sido la postura en el marco de la situación de Venezuela, la situación de Haití, Nicaragua, de la OEA? Bueno, mira, en cuanto a Venezuela, la OEA ha tenido diferentes manejos a través del tiempo, porque el tema Venezuela se ha tocado desde que el presidente Chávez asumió la presidencia. Y desde esa época a la fecha, Venezuela ha sido un tema al interno de la OEA, en el consejo de esta organización. Hay un punto de inflexión en este tema y es el año 2015, cuando se celebran las elecciones legislativas en Venezuela y entra el secretario general Almagro. Sí, sale Insulza y entra Almagro. Y Almagro, antes de entrar a asumir la secretaría general, denuncia que va a haber un fraude en las elecciones de Venezuela y acusa a Tibisay Lucerna, que es la directora del Consejo Electoral de Venezuela, de ese fraude. Sin embargo, sucede que la oposición venezolana, la llamada Mesa Democrática, arrasa en esas elecciones y Almagro por primera vez queda mal ante los países de la OEA. Entonces, a partir de ahí se empieza a tocar el tema Venezuela en la OEA con un énfasis diferente. Bueno, se veía como un acoso de parte de la Secretaría General, no de su consejo, porque una cosa es el consejo y otra cosa es la Secretaría General. El consejo es un organismo colegiado donde se discuten todos los asuntos de manera... ¿Quiénes forman parte del consejo? ¿Cómo se compone? El consejo forma parte de todos los países que componen la organización y cada país tiene un voto. Las decisiones del consejo o resoluciones... ¿Hay votos permanentes? Son votos permanentes, permanentes. de las organizaciones, sí. Este consejo, ustedes saben que se elige de manera alfabética. Y a diferencia de la ONU con el tema del voto permanente o de veto que se tiene, no existe eso en la ONU. No existe el poder de veto. Sí, en la ONU me parece que hay 5 países que tienen el poder de veto. Ellos está China, Rusia, Estados Unidos, creo que Francia, pero en la OEA no existe ese poder de veto. En ese sentido... Hay un interés más democrático de participación. Exactamente, ahí va. En ese sentido la OEA es mucho más democrática. Pero tienen el mismo peso, países pequeños y países grandes. No. De conformidad con su experiencia. No, en realidad no. Esto es un organismo regional que es apadrinado en realidad igual que la Unión Panamericana por Estados Unidos, y en realidad los países que tienen peso específico dentro de la OEA son los mayores donantes. Okay. Mismo que sucede en la Organización en las Naciones Unidas, que los países que más aportan tienen mayor peso. Y en el caso de Haití, usted explicó más o menos el caso y la postura de Venezuela, pero en el caso de Haití, ¿cuál es la postura de la OEA? ¿Qué ha hecho para la resolución de ese conflicto? Bueno, la OEA ese es un tema también permanente al interno de la organización. Inclusive la OEA tiene una misión de apoyo a Haití, que es un capítulo que está ahí vigente siempre y se le da seguimiento. Ahora bien, la organización como organización ha hecho muy poco, porque en realidad la OEA ha tenido siempre problemas de presupuesto, inclusive para los asuntos internos de la organización. Eso es un tema que ha sido medular para que la organización no avance, el tema de presupuesto. Sí. Entonces, la OEA ha ido contribuyendo en los procesos que se han ido dando en Haití, tratando en el tema de identidad de las personas, en el tema del fomento de la democracia, etcétera, etcétera. Hay un capítulo de la OEA que es el PUICA, que es el Sistema Interamericano de Identidad de las Américas, que la OEA siempre ha estado al lado de Haití en ese tema,
para tratar de dotar de cédula de identidad a los habitantes de ese país, de Haití. Ujú. Bueno, lo otro, ya que en este caso de Haití, ¿cuál es la dinámica en la OEA que algunos países son los que siempre surgen aportando altos funcionarios a la OEA, incluso el secretario general? La República Dominicana no ha tenido un secretario general. ¿Qué ha primado en este sentido o si vislumbra que en el futuro inmediato la República Dominicana podría llegar a tener un secretario general? Me parece que sí, que creo que el país no ha hecho reales intentos para eso. Se hizo un intento una vez con el ex canciller Víctor Gómez Berger, y bueno, supuestamente tenía alguna posibilidad de llegar a ser secretario de la OEA, pero parece que el canciller por alguna situación cayó en desgracia con el doctor Balaguer y esas posibilidades cayeron a cero. Se fumaron. Sí. Usted habló de que está compuesto por 35 países, menos 13. ¿Podría explicarnos a qué se refiere? Menos 3. Sí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la situación que se dio con Cuba en el 1962, ya le expliqué, que fue la organización mediante la 9ª reunión de consulta que expulsó a Cuba por su supuesto acercamiento al sistema comunista de Rusia. Y luego la situación que se dio con Venezuela, que denunció la carta de la OEA en el año 2017, debido a las situaciones internas que estaba viviendo Venezuela, y la situación que se dio recientemente ahora con Nicaragua, que denunció primero la Comisión de Derechos Humanos y luego denunció la carta. Y creo que ahora en el año 2021 salió de la organización. Independientemente de que esos 3 países estén fuera del sistema interamericano, en la OEA el asiento de Cuba y de Nicaragua está ocupado. ¿Y ocupado en qué sentido? Bueno, está ocupado. Está ocupado por una representación que... ¿Pero votan? Me imagino que sí, que votan. ¿Pero una representación de esos países o una representación de otros países? Una representación de la OEA en esos países. Okay. No sé si me di a entender. Sí, sí, claro. No, y es entendible por el contexto político de estos países. En el caso, usted acaba de mencionar también el tema de la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana que funciona allá en Washington. Eso le da peso a la OEA en la región. El hecho de concentrar también una instancia de persecución de delitos de lesa humanidad, en este caso de derechos humanos, es algo positivo para la organización. Le da una razón, una naturaleza. Yo creo que sí, me parece que sí, que es uno de los capítulos que contribuye significativamente a la organización, ya que se trata de la preservación de los derechos del ciudadano, de los derechos humanos. Y bueno, casi todos los países de la región firmaron la convención. Sí, un capítulo muy importante que, y ya usted también lo señaló, que tiene la OEA es su participación en el papel de la democracia en proveer elecciones limpias a través del DECO. Eso también gravita mucho en las Américas. Eso ha fortalecido realmente los procesos electorales. De hecho, hemos tenido importantes personalidades de la República Dominicana que han fungido como jefe de observación electoral, en este caso el presidente Fernández, que ha tenido una carrera muy dilatada también en ese servicio, aportando al fortalecimiento de la democracia. ¿Ese departamento sigue gravitando? Así es. Ese es uno de los capítulos, decía al principio, que más contribuye a que la organización mantenga cierto liderazgo. Las misiones de observación electoral iniciaron en el año 1962. La primera fue en Costa Rica y aquí en la República Dominicana. Fueron las 2 primeras misiones de observación electoral. Es decir, las elecciones de Costa Rica y las elecciones que se celebraron aquí en el 1962, que ganó el profesor Juan Bosch. De ahí a la fecha, el DECO ha estado realizando observación electoral en todo el hemisferio. Sí.
De hecho, no participaba en Estados Unidos y he visto que en elecciones congresionales participó, ha tenido una experiencia. En el caso de Chile no participa por la solidez de su sistema democrático, la transparencia que Así tiene, pero es. prácticamente en todos los En todo, en países todo. tiene una Sí. participación. ¿Y cuáles desafíos entonces tiene la OEA para poderse mantener vigente en este sistema y que esas decisiones que tomen sean vinculantes y sean respetadas por los diferentes organismos que la componen? Yo considero que el principal desafío que tiene la OEA es la integración de todos los países de las Américas. Es decir, este es un organismo que se formó en aquella época en que estaba la Guerra Fría y pasamos a partir de 1988, que cae el muro de Berlín, ya a un mundo multipolar, no bipolar, porque el mundo se dividía en aquella época entre Rusia y Estados Unidos, los que eran comunistas y los que eran capitalistas. Entonces la OEA como que no ha adoptado esa visión del mundo todavía y sigue como incrustada en aquellos aspectos Claro. que ya se han superado en toda la política internacional. Entonces yo creo que la OEA tiene que abocarse a ser más plural, más eh, para integrar más a los países de las Américas y ser más plural. Sí, bueno, también vinculado a esa interesante pregunta que hace Jorge, ese nivel de disciplina que puede tener la OEA para que se puedan acatar sus decisiones, porque la OEA ha tenido también en la historia de nuestros países también momentos un tanto cuestionados. Así es. Eso ha ido madurando como organización, su dirección ha sido más dirigida a democratizarse más y a no ser instrumento de algunas decisiones o de países muy fuertes que quieren imponer algunos criterios a través de la OEA. Bueno, eso es difícil que suceda mientras, como dije con anterioridad, sean los grandes países donantes los que dirijan la política de la OEA. Fíjense que en la Asamblea General que se celebró aquí en República Dominicana en el 2015, en el 2016, la OEA tuvo que pedir perdón por la invasión de nuestro país, por la llamada Fuerza Panamericana que encabezó Brasil. Porque la OEA apoyó, Apoyó, claro, apoyó esa invasión fue bajo a la autorización. fue bajo la cortina de Sí. la OEA y de la reunión de consulta, la 10ª reunión de consulta de la OEA, que aprobó que se enviara esta fuerza de paz, entre comillas, a la República Dominicana. Sí, sí. Con respecto al el caso de Haití, que ha enviado tropas para apaciguar ese país, ¿qué pasó? Vimos el retiro porque se cumplió el objetivo en algún momento, incluso por la fecha que tenía prevista, sobrepasó otra época, otra jornada. Visto ese conflicto, ¿hay interés de volver a enviar tropas? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Cuál fue su impacto? Bueno, me imagino que te refieres a la MINUSTAD, a la misión Sí, de estaba con la... sí. Bueno, esa misión de la ONU de la ONU. cumplió su papel. La misión de la ONU que fue apoyada, por supuesto, Sí. por la Organización de Estados Americanos, OEA, también, en la parte logística, no en la parte de envío de Sí. militares y demás. Porque fue resultado, disculpe, de tropas de paz Claro, por sí. Naciones Unidas. Pero en este caso se formula con la OEA también como países en busca de pacifista. Sí. Fue importante en ese Claro, sentido, claro. ¿o no? Sí, claro que sí. Bueno, esa misión decía que cumplió su papel, aunque al final degeneró en ciertas situaciones que ustedes quizás vieron en la prensa, que violación de derechos humanos, Sí. que algunos acusan de que esa misión llevó el cólera a Haití. Bueno, hubo una situación ahí, pero en principio logró estabilizar al país. Yo creo
que en los actuales momentos la Organización de Estados Americanos, OEA, y la ONU deberían ponerse de acuerdo para formular que se convoque otra MINUSTAH Bien, para bien. Haití. Bueno, doctor, maravillosa intervención. Vemos que usted maneja bien los temas y nosotros fielmente agradecidos de esta oportunidad que usted le brinda al programa Seguridad y Defensa hoy. Pero usted sabe que el tiempo Es en este enemigo. momento es enemigo, sí. Pero sí, ciertamente queda abierta las puertas para cualquier otra intervención que usted desee hacer en nuestro programa. Esta es su casa. Si tiene algún mensaje que darle al público, este es el momento para que usted se No, dirija hacia él. no, muy agradecido de ti, Jorge, y de Eddie y de la familia Funglode y de este programa por la invitación, y por supuesto que sí, que me encantaría volver a conversar con ustedes. Claro, Eddie. Pues muchas gracias y reiterar también, bajo la misma palabra que ha expresado Jorge, el agradecimiento por acoger este momento donde nos ha ilustrado de conformidad con la experiencia que ha tenido desarrollada ante ese importante organismo internacional, de cómo se compone, cuál es su propósito, cuál es la dirección a que se encamina. Y yo creo que tendríamos que hacer en el futuro otro programa porque quedaron muchas preguntas Pendiente, todavía claro. pendientes. De manera que Con mucho gusto. le agradecemos su participación. Bueno, agradecer a ese público que nos sigue, a ese público que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes plataformas. Recordarles que este programa queda alojado en nuestra plataforma de YouTube, así que si desean volverlo a ver, pueden hacerlo. Agradecer a nuestro invitado, a nuestro compañero Eddie de Gracia, y hemos llegado a nuestra parte final. Nos vemos el próximo martes.